Sin un mapa, nadie llega a su destino. El progreso del peregrino es un libro que se escribió y que tuvo mucho éxito, inclusive fue el libro más vendido después de la Biblia. Es una alegoría que nos presenta al cristiano y su vida en su caminar hacia la patria celestial, en donde ese peregrino necesita un mapa que le guíe precisamente hacia ese destino anhelado, pero por otro lado, un mapa que le ayuda a poder resolver situaciones que se van presentando en ese trayecto. Nosotros somos peregrinos. La Biblia es nuestro mapa. Yo quiero que me acompañe y vamos a poner como base bíblica algunos versículos del Salmo 119. Usted sabe que el Salmo 119 es el capítulo por excelencia que habla acerca de la Biblia. Y quiero leer los versículos 19, el 67 y el 105. Voy a utilizar la Biblia textual, es la Biblia que a mí me gusta utilizar. Dice el versículo 19: estoy de paso en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. En las versiones más populares como la Biblia Reina Valera, dice: soy peregrino en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Podríamos decirlo de la siguiente manera: puesto que soy peregrino en la tierra, necesito conocer tu mapa. En el versículo 67 dice el salmista: antes de ser humillado yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. En la aplicación que estamos haciendo podríamos nosotros decir: antes yo caminaba sin un mapa, pero ahora tengo uno. Y el versículo 105 que dice, es el versículo quizás más conocido de estos tres: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Si lo aplicamos, podríamos decir: lámpara o luz es a mi camino, es como un mapa tu palabra en este trayecto como peregrino. Entonces, como todo mapa, necesita ser interpretado. Tiene diferentes formas de interpretación que van desde las más básicas hasta las más complejas. Y me voy a referir a la Biblia como un mapa y la manera de interpretarlo desde la forma más sencilla, que es leerla, hasta la forma más compleja, que es enseñarla. Número uno, entonces, todo mapa se lee. Es seguramente la manera más sencilla de poder interpretar un mapa. Todos conocemos un mapa. Las generaciones de hoy día seguramente pues ya no conocen un mapa de papel como aquellos que íbamos a comprar a la librería o pasábamos comprando en el trayecto en alguna gasolinera. Hoy tenemos otro tipo de mapas, como algunas aplicaciones como el Waze, por ejemplo. Pero es un mapa al fin y al cabo. Entonces, la manera más sencilla de poder interpretar un mapa es visualizándolo, leyéndolo. Hay mapas sencillos, hay mapas para principiantes, en donde están, por ejemplo, los mapas de los niños. El mapa del tesoro, del pirata, por ejemplo, hay un trayecto que inicia en un punto, hay líneas punteadas y finalmente hay una X y ahí está un cofre del tesoro. Es de los mapas más sencillos. Y la Biblia como un mapa también tiene esa particularidad de poder ser interpretada de esa forma sencilla, leyendo. Me voy a referir en estos procesos de interpretación de nuestro mapa, que es la Biblia, y a algunos peregrinos que están constatados en la Biblia misma, y nos van a indicar, nos van a ejemplificar de cómo nosotros podemos interpretar de diversas maneras el mapa que tenemos como peregrinos, que es la Biblia.
Quiero leer un pasaje en Nehemías, capítulo 8, versículos 2 y 3, y lo resumo de esta manera. El sacerdote Esdras llevó la ley ante la congregación. Y se la llevó, dice, ante aquellos que podían entender lo que oía. Leyó en él desde el amanecer hasta el mediodía. Es interesante porque en la historia de Israel se narran por lo menos 2 o 3 situaciones particulares en donde la escritura, la ley, como dice este pasaje, era necesario leérselas al pueblo, porque no lo conocían. Leer la escritura es el conocimiento mínimo que todo creyente necesita tener. Resulta que en este tiempo, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, estamos hablando de que había nacido una generación en cautiverio en Babilonia y no tenía mayor conocimiento de la escritura. Cuando llegan de regreso hacia Jerusalén, el trabajo principal de Esdras es el poder leerles. No era ni siquiera profundizar. Lo que aquí dice es que el sacerdote Esdras leyó ante el pueblo. Cosa interesante que nos da detalle la escritura. Estuvieron en pie, imaginen ustedes, desde el amanecer hasta el mediodía. Estamos hablando de 6 horas de pie, escuchando nada más la escritura. Es lo más, el conocimiento o la interpretación más sencilla que nosotros tenemos. Pero tenemos un drama que nos ha revelado Ciudad del Cabo en el 2010. Hoy día hay un analfabetismo bíblico precisamente de cristianos. Antes hablábamos de un analfabetismo bíblico de personas que no conocían al Señor. Pero hoy día se habla de un analfabetismo bíblico de cristianos. En otras palabras, los mismos cristianos, al igual que los judíos o esa generación que salió de Babilonia, no conocía la ley de Dios, y entonces se hace necesario, se hace imperante el hacer un llamado hacia leer las escrituras. Nadie llega a un destino si no tiene un mapa, y nadie llegará como peregrino hacia su destino, a la patria celestial, si no conoce ese mapa, si no aprende a leer ese mapa. Número 2, profundizar. Hay mapas que son más profesionales. El profesional conocedor de los mapas, o que pues utiliza los mapas, sabe cuáles son algunos signos, algunos símbolos que tiene que interpretar. Alguien que no conoce, que no está relacionado con los mapas, pues los va a desconocer. Pero se necesita profundizar. No solamente es leer, eso es lo mínimo, pero se necesita profundizar. En el mismo contexto de Nehemías, dice que una vez que él leyó por espacio de 6 horas la escritura para esa generación que volvió, dice el versículo 13 de ese mismo capítulo 8, al día siguiente se reunieron los cabezas de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas junto a Esdras, el escriba, para profundizar las palabras de la ley. Había un nivel para todos, el nivel de leer, pero él convocó a los cabezas de las casas paternas, a los sacerdotes y a los levitas juntamente con él para profundizar las palabras de la ley. Es otro nivel. Es un nivel que en este caso nos muestra un nivel para aquellos que están en liderazgo. No llamó al grueso de la población, llamó a los líderes a profundizar. Porque como expertos, conocedores ya de un mapa, que ya lo leyeron, pero tienen otro nivel, es necesario profundizar en ese mapa. Es una cosa importantísima para todo el liderazgo.
Uno se sorprende cuando da ciertos seminarios, cuando uno enseña la palabra de Dios o enseña teología, uno se da cuenta pues del bajo nivel, fíjense, de lectura, ya no digamos profundidad acerca de las escrituras. Y uno hace una sencilla pregunta. A ver, yo quisiera preguntarles a ustedes que son pastores de su congregación, que son líderes de su congregación, ¿cuántas veces han leído la Biblia? Por lo menos, a ver, díganme, ¿cuántos han leído por lo menos una vez completa la Biblia? Y entonces, para no ponerlos en evidencia, yo les digo, no tengan pena, no levanten su mano y me les quedo viendo y las expresiones en su rostro delatan la realidad. Y es una realidad compleja, es una realidad triste, pero Esdras sabía que el liderazgo necesitaba profundizar en las escrituras. De ahí también que el apóstol Pablo les dice a sus discípulos, tanto Tito como Timoteo, que al momento de elegir ancianos y diáconos, es decir, los máximos líderes en ese momento, les dice que uno de los requisitos es no ser neófito, es decir, no ser un desconocedor de la escritura. El tercer aspecto que quiero compartir con ustedes en cuanto a la interpretación de ese mapa se llama meditar. Meditar. Una cosa es leer, otra cosa es profundizar, pero la meditación es una actividad mental en donde en mi mente, después de leer, después de estudiar, que eso sería la profundización de ese mapa o de la escritura o de la Biblia, estoy constantemente pensando en aquello que leí, en aquello que estudié, en aquello que profundicé. Y estoy constantemente, como se dice metafóricamente, estoy rumiando. Ustedes saben que por ejemplo, el ganado vacuno tiene varios estómagos y entonces se habla de rumiar, ese proceso de volver a procesar aquello que se ha ingerido. Pues algunos eruditos dicen la meditación es rumiar, es decir, volver a procesar aquello que en este caso se ha leído y se ha profundizado. Meditar, meditar. Es como el asunto del mapa. Yo aprendí a leerlo, lo he profundizado, pero en la noche yo tengo en mi mente aquel trayecto que me indica el mapa en donde, por ejemplo, debo de llegar a una bifurcación y entonces me da opciones en una carretera, son 5 kilómetros más, pero aparte de eso me indica que hay ciertos peligros. Entonces yo estoy meditando, estoy ahí mentalmente repasando todo aquello y considerando las mejores posibilidades. Meditar es, yo diría, se entraría en un nivel intermedio de interpretación de la escritura. Pero todos conocemos este pasaje que se le fue dado a Josué, capítulo 1 y versículo 8, donde el Señor lo está preparando para entrar a la tierra prometida, le está preparando para que asuma el liderazgo que Moisés había dejado. Y entonces le dice, muy bien, ¿quieres tú tener éxito? Aquí está la condición. Y entonces le dice a Josué, no se aparte de tu boca el libro de esta ley. De día y de noche meditarás en él para que cuides de hacer conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. Desglosemos esto. En primer lugar, no se aparte de tu boca. Los judíos, y todavía hoy día en la cultura, en la religión judía, tienen por costumbre
a los niños enseñarles, niños y principalmente niños varones, enseñarles las escrituras. Y muchas de las porciones bíblicas que ellos deben de aprender son memorizadas. Por supuesto que la Biblia es un libro muy amplio. Que yo sepa, nadie se la ha memorizado, pero en la cultura judía se memorizan grandes porciones de las escrituras. Y por eso la primera condición es, muy bien, sigue practicando el conocimiento de las escrituras. Por lo tanto, di la palabra constantemente, esa palabra que desde niño tú has aprendido. Algunos de nosotros hemos llegado al Señor siendo adultos. Y por supuesto que pues no fuimos niños memorizando, pero hay programas muy bonitos donde se enfatiza que la escritura se debe de memorizar. De hecho, nosotros tenemos la costumbre de memorizar ciertas porciones de las escrituras. ¿Quién de memoria? O la mayoría sabemos de memoria, por ejemplo, el Salmo 23. Sabemos de memoria otras porciones como el Padre Nuestro. Pero hoy día, pues eso ya no es muy recurrente. Recuerdo que hace unos 40 años, en las iglesias había una pequeña pizarra donde se apuntaba la cantidad de versículos que se habían leído y la cantidad de versículos que, y habían otras dinámicas para tomar nota de los versículos que se memorizaban. Entonces, lo primero es, muy bien, di siempre la palabra de Dios, que esa palabra de Dios siempre está en tu boca. Pero el énfasis de la meditación es esta: de día y de noche meditarás en él para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Una cosa es conocer el mapa como vimos. Y otra cosa es profundizar. Y otra cosa es realmente meditar, estar consciente de ello, estar constantemente en nuestra mente pensando en cumplir esa palabra de Dios. Si no nos sucede lo que dice Santiago. Santiago nos dice, miren, no seamos como aquellos que viéndose en un espejo, luego al retirarnos del espejo, entonces ya no sabemos cómo somos. Así es, dice Santiago, es el cristiano que una vez ve la palabra de Dios, seguramente puede profundizar, medita, pero no la hace, no la practica. Y una cosa interesante, a veces nosotros hacemos un espacio por ahí para leer, y eso es lo mínimo que podemos hacer. Decimos, bueno, hoy tengo un poco más de tiempo y puedo profundizar, puedo estudiar y puedo utilizar ciertos recursos que hoy hay muchos, inclusive gratis, para poder profundizar acerca de algún pasaje. Pero meditar realmente, eso, imagínense ustedes, tenemos tanto tiempo, lo único es de que no agendamos, mucho tiempo podemos disponer para estar meditando constantemente. Pero una cosa interesante, no es esporádicamente. El mandato y la condición que Dios le da a Josué es de hacerlo de día y de noche. Por eso yo les digo a mis estudiantes y a las personas con las que yo me relaciono, les digo, miren, por lo menos siguiendo esta pauta, esta condicionante que Dios le da a Josué, que por supuesto que se aplica a todos nosotros los creyentes, todos nosotros debiéramos por lo menos, fíjense, haber leído la escritura por lo menos la mitad del tiempo que tenemos nosotros de ser creyentes. Es decir, si yo tengo 10 años de ser creyente, por lo menos debí haber ya leído la Biblia 5 veces. Y si lo hiciéramos de día y de noche, de acuerdo a la metodología, que hoy día hay muchas guías para la lectura de la Biblia, nosotros debiéramos de leer
tantas veces como cuántos años tenemos de ser creyentes. Pero esto es meditar, es otro nivel. El peregrino en el libro de Bunyan necesita de esa guía, de ese mapa. Él quiere llegar a su destino y quiere llegar de la mejor manera. Y seguramente en la meditación de día y de noche, él encuentra precisamente esa clave, esa llave para poder conseguir lo que él necesita. De igual manera, ustedes y yo necesitamos hacer acopio de lo que el Señor le dijo a Josué: de día y de noche meditarás en él. Porque entonces serás próspero en tu camino. Es decir, llegarás a tu destino. Y número 2, lo harás con éxito. El cuarto nivel de interpretación de ese mapa, que es la Biblia, se llama aplicar. No solamente es leer, profundizar, meditar, necesitamos aplicarlo. Porque si solamente el mapa va a ser una teoría, sin que lo usemos, no nos servirá para llegar a nuestro destino. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 11 al 13, leemos lo siguiente: y aconteció cuando el rey Josías escuchó las palabras de rollo de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden: consultad a Dios por mí y por el pueblo respecto a las palabras de rollo que se han hallado, porque grande es la ira de Dios que se ha encendido sobre nosotros. Este es otro acontecimiento histórico dentro de Israel, porque después de más de 50 años de tiranía de su abuelo, el abuelo de Josías, el rey Manasés, un rey que había llevado al pueblo de Dios a olvidar la ley estaba abandonada dentro del templo, y parte de las reformas del rey fue precisamente restaurar el culto al Dios verdadero en el templo, y los albañiles que estaban realizando la restauración del templo encontraron una copia de la ley de Dios. Es así como entonces le leen al rey esa palabra de Dios que por supuesto él desconocía, y entonces inmediatamente él se dio cuenta que la nación estaba en una crisis espiritual, que podían venir consecuencias graves al respecto, y el rey, después de haber conocido esa dura palabra de Dios, les dice: consulten a Dios, necesitamos hacer cambios. Es interesante porque ciertamente el juicio de Dios se cumplió unos años después con sus nietos. Pero el rey, que dispuso en su corazón a aplicar esa palabra de Dios, a arrepentirse y llevarla a cabo, el rey murió en paz, tal y como Dios se lo prometió. Pero podemos aplicar unas veces sí, unas veces no, es decir, ocasionalmente. Pero la palabra de Dios necesitamos vivenciarla. No solamente aplicarla cuando nos conviene, porque acá podríamos decir al rey le convino porque no le quedaba de otra. Pero el quinto nivel, que se llama vivenciar, yo así le puse, tiene como base Apocalipsis capítulo 10 versículos 8 al 11, y lo resumo de la siguiente manera: es la experiencia de Juan, el escritor del Apocalipsis. Y entonces le dice Dios: ve, toma el rollo abierto, es decir, toma la Biblia, toma, devóralo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como miel. Y lo devoré, dice Juan, y me dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Hoy más que nunca en estos tiempos, la iglesia entera necesita vivenciar la palabra de Dios. Hoy día el mundo está harto de que la iglesia diga cómo se debe de vivir. El mundo quiere ver a los cristianos practicar, vivenciar la palabra de Dios. En la función profética que Juan
debe de asumir en el Apocalipsis, que es un símbolo de la iglesia, porque luego ustedes pueden ver en el siguiente capítulo, el capítulo 11, los dos testigos que representan simbólicamente a la iglesia, la necesidad de profetizar en este tiempo esa palabra de Dios, pero para hacerlo es necesario ingerir, degustar el libro de Dios, y muchas veces puede ser que sea amargo, pero se debe de cumplir. Vivenciar es el punto número 5 de interpretar o de utilizar, en este caso, el mapa que es la Biblia. Un mapa, si no se vivencia, de nada sirve. Podemos ser buenos intérpretes del mapa y llegar precisamente a la aplicación esporádica de ese mapa, pero si no lo vivenciamos, no nos sirve en lo absoluto. Asumamos como cristianos y como iglesia el papel profético que nos toca en este tiempo, pero necesitamos devorar, así como se le dijo a Juan, esa palabra de Dios para que cumplamos nuestra labor profética. Y finalmente, yo les dije a ustedes que el mapa tiene diferentes interpretaciones, desde lo más básico o sencillo hasta lo más complejo. Y lo más complejo es enseñar. Hoy día, ante la formación de líderes, yo les llamo formaciones express de liderazgo, después de varios meses ya los ponen a enseñar la palabra de Dios sin que ellos la lean, mucho menos que la profundicen, sin que haya alguna manera de poder supervisar la meditación, la aplicación de esa palabra, la vivencia de esa palabra, les ponen a enseñar. Pero volviendo al caso de Esdras, yéndonos al libro de Esdras, el capítulo 7, versículo 10, hablando de Esdras, dice: por cuanto Esdras había determinado en su corazón escudriñar la ley de Dios y practicarla, es el paso previo, y enseñar en Israel sus estatutos y sus preceptos. Ya vimos cómo Esdras, cuando llega de regreso hacia Jerusalén, lee la palabra y con su liderazgo profundiza en esa palabra. Pero hay una cosa importante: él, como máximo líder, determinó en su corazón escudriñar, practicar y finalmente enseñar en Israel sus estatutos y sus preceptos. Hoy día, ante la necesidad imperante que hay de que las nuevas generaciones, inclusive las generaciones antiguas, que la necesidad de conocer precisamente de la palabra de Dios, hoy día necesitamos un liderazgo. Y no solamente estoy pensando en el liderazgo de la iglesia. Usted, papá, usted, mamá, usted, jefe, usted que tiene una manera de ejercer liderazgo en donde usted se desempeña. Usted, como líder, para enseñar la palabra de Dios, y es necesario enseñarla, usted necesita leerla, necesita profundizarla. Usted necesita definitivamente meditarla, aplicarla, vivenciarla para poder enseñarla. Porque al fin y al cabo, la Biblia, como todo mapa, tiene diferentes niveles de interpretación. Por eso la Escritura dice: lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso la Biblia es un mapa. Acompáñenme a orar y a darle gracias al Señor, porque tenemos un mapa, ya que, como dice la Escritura, somos nosotros peregrinos y necesitamos de ese mapa. En usted está. ¿A qué nivel quiere usted conocer ese mapa? Pero gracias a Dios tenemos un mapa. Y acompáñeme a darle gracias a Dios por ese mapa. Y si quiere hacer un compromiso de
profundizar en el conocimiento de ese mapa, pues hágalo delante del Señor. Oremos. Gracias, nuestro Dios, por el mapa que nos has dado, que es tu palabra. En ella nosotros también, Señor, hemos descubierto que somos peregrinos y que estamos en transición hacia ese destino que tú tienes deparado para todos nosotros. Señor, como dijo el salmista, que pueda haber dentro de nosotros un deseo profundo, no solamente de leer, de profundizar, de meditar, de aplicar, de vivenciar, y que podamos también, Señor, enseñar tu palabra como ese mapa, como esa guía en ese trayecto en nuestras vidas. Gracias por ello. Señor, pon en cada uno de nosotros el compromiso. Pon en este momento, Señor, en cada uno de nosotros el nivel de compromiso al que tú nos estás llamando, Señor. El nivel de compromiso para interpretar ese mapa maravilloso que es tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.